peruanos. Oye, quiero conversar con ustedes sobre un tema que es bien importante que lo tratemos porque me he estado dando cuenta de varias situaciones que las vamos a ver en el canal y es bueno que conversemos de esto porque yo sé que hemos visto que Perú ha sido líder en la gastronomía del mundo, se está ganando premios. Yo he grabado muchos videos de atención al cliente aquí, o sea, no de atención al cliente, sino que como de atención al servicio que a mí me dan en Perú y hay muchas cosas positivas en cuanto a sus restaurantes. Por ejemplo, los que les gusta hablar de estos temas, casi siempre yo les estoy compartiendo el video del Maita, el video del Siete Sopas, el video de Panchita, el restaurante Isolina. La verdad es que he tenido la fortuna y el privilegio de poder conocer todos o la mayoría de los restaurantes en Lima. También he conocido algunos restaurantes en el norte, en el sur. También he ido a Arequipa, pero eso no los he podido filmar. Pronto los voy a estar grabando. Pero hoy en día lo que les quiero mostrar o manifestar es que para ser un líder en algo, y así como Van está perfecto, no basta solo con ganarse premios, porque los restaurantes peruanos que existen alrededor del mundo, esos están dejando algunas como observaciones que generan comentarios negativos de otras personas del otro mundo, porque hasta el momento, o del otro mundo no, digo de los otros países, porque hasta el momento el peruano valora mucho la gastronomía peruana, pero para poder ser líder mundial tenemos que conseguir adeptos. Yo me siento como que estoy parte de esto, ¿no? Pero lo que tiene que hacer la gastronomía peruana para poder llegar a ser líder, además de ganar premios, es conseguir adeptos, personas que en otras partes puedan hablar sobre esto. Y las personas en otras partes pueden hablar sobre esto, pero no necesariamente tienen que ir a Perú, porque la idea es poder poner un poco de Perú en distintos países para poder ser líder. Es como el posicionamiento, por ejemplo, que hace Coca-Cola, el posicionamiento de los productos que llegan a ser líderes a nivel mundial. Entonces, para poder ser líder a nivel mundial hay que cumplir con ciertos requisitos y hoy en día lo que no está pasando es que no se están cumpliendo como los parámetros para poder decir que la gastronomía peruana es la número uno del mundo, pero en el extranjero. Por eso yo tengo muchas ganas de hacer una serie de videos, porque me di cuenta que la experiencia vivida en el restaurante Tanta, que está en Chile, es una experiencia digna de poder registrar y manifestar. Pero yo no puedo decir que todos los restaurantes fuera de Perú son malos, porque además tuve una experiencia muy buena en Estados Unidos, en Orlando, en el restaurante Mares, donde yo pude sentir la atención personalizada de los peruanos y además pude sentir un buen sabor gastronómico, a pesar de que habían algunos como sabores de repente que me hacían recordar, no sé, como el sabor de Estados Unidos del queso y cosas así, pero la esencia, la sensación, por ejemplo, del risotto, el arroz con mariscos, el ceviche, quizás no son 10 con Perú, pero por lo menos pueden llegar a ser 9 10 con Perú. Entonces, lo que insisto o lo que trato de dejar como claro en este video es que falta empoderamiento de los peruanos hacia su gastronomía, pero en el extranjero. Eso es sumamente difícil porque yo por lo menos no tengo conocimiento frente a que una gastronomía como de ese nivel pueda ser tan reconocida afuera, porque faltan los ingredientes, que el ají amarillo. Entonces, como los peruanos son tan inteligentes, yo lo encuentro inteligente como con lo natural. Yo creo que también hay que tener procedimientos para cada restaurante de élite. Estamos hablando de la mejor gastronomía del mundo. No estamos hablando de un restaurante chico, estamos hablando de los peruanos que se están ganando premios en el extranjero y que están empezando a formar franquicias. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de Tanta. Por acá también en Chile hay un restaurante que se llama La Lucha, que lo voy a ir a conocer, vamos, porque yo ya fui a La Lucha en Lima, fui al del Parque Kennedy, voy a ir a ver si La Lucha en Chile es también de calidad o no, o quizás está muy chilenizado, quizás se adaptó al paladar chileno, no lo sé, pero la única comida que yo, por ejemplo, sé que tiene éxito, entre comillas, pero un éxito así como medio, y está en todo el mundo, es la comida china. Ahora, ¿es posible poder seguir esa línea gastronómica, pero de este nivel y en todo el mundo? ¿Será posible que los peruanos puedan llegar a ser líderes en gastronomía peruana? No solamente decir somos los mejores, sino que somos los mejores y además nuestros mejores restaurantes están alrededor del mundo. Yo siento que en ese punto es el que hay que apuntar.
Yo lo veo así porque entiendo 100% que se ganan premios por sabor, pero hay cosas que a mí me gustan mucho de los restaurantes peruanos que son la estética o la estética. En Maita, uno de los mejores restaurantes del mundo que está en Lima, yo miraba al cielo y veía una planta preciosa que se llama cuerno de alce, que hermosa, que estaba justo arriba mío, me generaba una sensación de confort, de repente sentía olores, el baño del Maita es hermoso, lo mismo me pasó con el restaurante Astrid y Gastón, y así sucesivamente pasan situaciones en los restaurantes peruanos que no he podido conseguir ver en otras partes del mundo. En el Tanta, por ejemplo, no lo pude ver, pero yo siento que no puede ser que solamente esté hablando de una franquicia, sino que tengo que tratar de analizar todas las que existen. También está, creo que se llama algo de la Chalaca, que también creo que también es una franquicia de Gastón Acurio, pero yo, eso también es importante considerar, que yo sé que las franquicias a veces uno ya las forma, las logra, están posicionadas y se venden a otras personas para que las trabajen, pero el prestigio no se puede perder, entonces siento que como que se ha perdido esa... Es que también debe tener un costo que a lo mejor no se está financiando, pero creo que se ha perdido esa fiscalización de franquicias como para poder mantener el prestigio, porque quizás deberían existir cláusulas que cuiden también a la marca, porque es que para poder tener el prestigio de ser el país número uno en gastronomía del mundo hay que cumplir con ciertos estándares, y para eso esos estándares se tienen que mover a través del mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué pasos hay que seguir? Mira, yo por el momento, con lo único que puedo ayudar es como compartirles mi experiencia en todos los restaurantes peruanos que yo vea, en donde yo me encuentre. Si estoy en Estados Unidos, voy a ir a Estados Unidos. Si estoy en México, voy a ir a México. Si voy a estar en Argentina, voy a conocer los restaurantes peruanos de Argentina. Y los que estén en Chile, también los voy a ir a conocer, porque como que siento que ya entendí la arquitectura, porque al final el negocio gastronómico es todo un negocio arquitectónico. O sea, los chefs que crean sus negocios realmente son personas extremadamente creativas, no solamente preparan platos maravillosos, que para eso también hay que tener un alto grado de creatividad, sino que también son capaces de trabajar los flujos. Yo sé que muchos trabajan con arquitectos, pero el cabecilla de todo esto generalmente es el chef. Entonces yo por eso que siempre yo respeto mucho a todos a todos los chefs que son capaces de tener estos, digamos que son emprendimientos de alto nivel, donde además se están ganando los mejores premios, pero hay una pequeña cojera que es como en realidad como por decir algo, porque en realidad lo que yo les estoy diciendo que sería bueno empezar a trabajar es algo extremadamente difícil. Yo sé que muchos deben decir, oye, porque Gastón Acurio en Perú es un ejemplo. Y eso lo tienen que tener claro. Independiente si a ustedes les cae bien, les cae mal, si es simpático o no simpático. O sea, lo que ha hecho Gastón Acurio por Perú y también Pesaqué, creo que se llama el de Maita, y también el de Central. Disculpen que soy un poco mala con los nombres, pero estos líderes gastronómicos lo que han hecho con Perú, de verdad que es admirable y sorprendente, porque yo les aseguro que el negocio gastronómico es un negocio extremadamente difícil. Y poder posicionarse así en el mundo, de verdad que es algo de los que ustedes siempre deberían sentir honra, porque en el fondo ser número uno en algo en el mundo es algo que merece todo el respeto de todas las personas, porque de verdad que es difícil. Es como sacarse la mejor nota, pero con 1.000 de millones de habitantes que tiene el mundo. Hay que pensar así, hay que entender qué es lo que han hecho y han logrado. Pero me da tristeza que cuando una persona está pedaleando a toda máquina, está consiguiendo cosas, está logrando éxito, que también debe haber tenido sacrificios entre medio, quizás Astrid se debe haber enojado cuántas veces con Gastón, y así todos en general, pero estás pedaleando y de repente, te falla, tienes una cojera por atrás, en este caso la franquicia, oye, ya tenemos que ir a fiscalizar porque aquí resulta que no está funcionando, y así sucesivamente. Ese trabajo es extremadamente difícil, pero ganarse un premio, una estrella Michelin, ganarse algo así, requiere ser perfecto. Y finalmente uno no se puede quedar solamente con el premio, sino que hay que tratar de mantenerlo.
mantener ese nivel, mantener ese estándar, mantener que las personas hablen de estos restaurantes. Y para que todo esto funcione tiene que existir así como un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Hay que tener un manual de procedimiento y hay que tener también un perfil de cargo. Eso lo tiene mucho la norma ISO. Eso lo tiene la norma ISO y a veces la ISO 5001, creo que una ISO súper antigua, donde ordena los profesionales, los perfiles de cargo, y tú tienes un manual de procedimientos, entonces cualquier cosa que pase, hasta un reclamo de un cliente o hasta un cliente que no tiene mesa o alguien que no hizo una reserva, sale todos los procedimientos, inclusive hoy en día hay que considerar los procedimientos de qué pasa si llega un influencer a mostrar el restaurante. Eso también es importante considerar. Yo no tengo problema porque yo tengo un porcentaje de seguidores no tan alto, entonces yo invierto y yo pago y yo hago mi propia investigación, pero cuando, por ejemplo, llega un youtuber, por ejemplo, de 1 millón de suscriptores, hay que tratar de atenderlo porque ese es un marketing que también te abre la puerta a que te conozcan, y todas las críticas también son súper buenas porque las críticas te van diciendo, oye, eh, te dicen que mejorar, pero hay que saber también cómo canalizar la crítica. Entonces, por eso que es muy importante tener claridad para dónde está apuntando el negocio gastronómico, porque hasta el momento todo lo que tiene que ver con previo se están ganando y hay que mantener ese liderazgo. Yo estuve en un restaurante, uno de los mejores del mundo en México, que es Rosetta, y Rosetta yo lo grabé, lo pueden ver, está en el canal. ¿Y cuál es la gracia que tiene Rosetta? De que tiene un sabor característico gastronómico de México, pero no sé si soy yo con mi paladar sudamericano que me gustó más la gastronomía, por ejemplo, de Maita, hasta Panchita. Yo soy fanática de Panchita. Entonces, cuando estuve ahí en México, en Rosetta, no sé, quizás mi paladar puede ser el que no quedó como tan satisfecho, a pesar de que me gustó mucho el restaurante. O sea, siento que los peruanos tienen mucho más potencial, pero los mexicanos satisfacen a otro público también. Entonces, por eso que también están ahí, y este año también estuvo muy bien posicionado España, muy bien posicionado, y por eso que es importante que los restaurantes peruanos en España también estén entregando un buen ejemplo, porque finalmente, si el restaurante peruano es capaz de ser un ejemplo, todos los restaurantes, todos los demás van a empezar a imitar, porque eso es lo que pasa. Es como, por ejemplo, cuando se inventó el iPhone. Yo me acuerdo que cuando salió el primer iPhone, ¿cuántos iPhone chinos o teléfonos parecidos, la pantalla y todo eso, el clic, el sonido, empezaron como a imitar? No se igualó nunca, pero sí se empezó a imitar. Y eso es cuando se empieza a formar una moda. Y hoy en día la gastronomía peruana está de moda. Es rico ir a un restaurante peruano. Antes no habían tantos como los que hay ahora. Entonces, ya se ha avanzado, se ha dado un gran paso con este tema de la popularidad, con este tema de dar ejemplos, con este tema de posicionar a la gastronomía peruana como la número 1. Pero lo que me está pasando a mí es que la experiencia de cliente que recibo en el extranjero no es la misma que recibo en Perú. Entonces, cuando yo les digo a todo el mundo, oye, ¿sabes que la comida peruana es la número 1 del mundo? Las personas a veces me discuten y me dicen, estás loca, yo fui a tal restaurante y me atendieron pésimo, está sucio, está bla, 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 bla. Hay como muchos comentarios que son negativos hacia la gastronomía peruana, pero es porque no se ha podido igualar el sabor peruano en el extranjero. Y es ese el reto y el desafío que hoy en día tiene que desarrollar la gastronomía peruana, porque yo sé que lo van a lograr, pero para poder lograrlo hay que tener procedimientos. Por ejemplo, si los peruanos pudieron lograr plantar arándanos, un fruto del bosque, en Ica, y Ica es desierto, tienen que ver la forma de que los restaurantes peruanos puedan tener ají amarillo en sus restaurantes. Hay que ver la posibilidad o la forma de introducirlo. Si el ají amarillo no se puede cultivar, por ejemplo, en un patio trasero de un restaurante en Chile, como lo hace Central, que creo que cultiva en su restaurante muchos de sus productos. Si es que no lo puede hacer, tiene que existir este flujo para poder exportarlo. Yo les aseguro que el ají amarillo se podría vender como el ajo, se podría vender porque, por ejemplo, en Chile se compra ajo chino. Yo tengo entendido que se importa. Entonces, si un container se puede llevar
hacia otros países, que el ají amarillo tiene que ser un elemento que se tiene que exportar. O sea, mira, la conclusión que yo siento que está sacando este video es eso. Yo sé que el ají amarillo para ustedes puede ser un producto fácil de cultivar, pero de verdad que el ají amarillo es muy difícil de conseguir en el extranjero, muy difícil. Una de las cosas que más les cuesta a los restaurantes en Estados Unidos es poder igualar el sabor del ají amarillo. También está el sabor del pollo. Por ejemplo, el pollo, eh, trabajar con pollo congelado es algo que cambia netamente el sabor a la gastronomía peruana. Por eso que los peruanos trabajan con el pollo muy fresco. Intentan que sea muy fresco. Y para poder tener ese protocolo y esos procedimientos tiene que existir la forma de poder ver cómo hacerlo, porque lamentablemente la gastronomía peruana tiene esas dificultades, pero cuando las dificultades se enfrentan, dan un resultado que es la mejor gastronomía del mundo. Para poder ser el mejor futbolista del mundo o para poder ser el mejor tenista del mundo, que yo siempre me ha gustado y siempre he admirado mucho a Marcelo Ríos, independiente de su forma de ser, admiro mucho su carrera profesional, que es el tenista chileno número 1, pero para poder ser número 1 no solamente tienes que entrenar, jugar partido y todo, sino que además tienes que tomar decisiones estratégicas y también tener un objetivo y poder lograr ese objetivo, porque eso es lo difícil. Eso es lo más difícil. Pero él lo logró, y si una persona puede llegar a ser número 1 en algo en el mundo, hay que tratar de ver cómo seguir. Entonces, qué importante sería, por ejemplo, que los grandes líderes en la gastronomía peruana se unieran y pudiesen hacer algo interesante que fuese una franquicia de comida peruana como a nivel país. Yo sé que a lo mejor no puede, quizás no es negocio para algunos, pero yo siento que la unión hace la fuerza en todo sentido. Entonces, si por ejemplo los peruanos, los líderes peruanos en gastronomía peruana se unen y pueden hacer que la gastronomía peruana haga de qué hablar en el extranjero, pero no solamente con franquicias, sino que con un buen resultado del plato a la mesa, eso es sumamente importante. Y también es muy importante dejar claro que la comida peruana es peruana. No sé si es bueno chilenizarla, quizás a lo mejor pueden haber algunos platos en la carta. Yo tendría los platos de comida peruana, pan, pan, vino, vino, como son, pero también tendría una hoja de fusión, por ejemplo, dependiendo del país en el que se encuentre, de fusión peruana-Chile. Como que de repente en la gastronomía, cuando uno dice tengo un restaurante de comida internacional, quizás ellos también hay que entender cómo funcionan esas cartas, porque es bueno tener fusiones, pero los peruanos se caracterizan por tener el Nikkei, por tener las fusiones gastronómicas. Entonces, si se logra ese como resultado de un análisis técnico, por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros para ser el mejor? El parámetro para ser el mejor restaurante del mundo es que hay que tener un camino gastronómico, procedimientos de sabor, y también tiene que haber un camino arquitectónico que está relacionado con el confort, con los olores, con los ruidos, con cómo me siento en la mesa de allá me está molestando si es que están haciendo un cumpleaños, el baño está muy sucio. Los peruanos se preocupan inclusive de las temperaturas de las comidas para que a ti algo no te vaya a caer mal. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez quería pedir un plato y lo pedí con un líquido y me dijeron, ¿sabes qué? No te recomiendo hacer la mezcla de lo frío con lo caliente porque puede que no te caiga bien el estómago por un tema de temperatura. O sea, a mí me dijeron eso. Se preocupan hasta de todo. Y eso está muy bien porque eso lo dan los anfitriones. Están los anfitriones, las personas que te atienden, los que te llevan el plato a la mesa, la persona que te dice dónde está el baño. A mí me encanta ir a los restaurantes de autor porque hay veces que tienen una crema de manos exquisita. Algo que no he visto en Perú, pero que sí lo vi en México, es cuando te llevan una toalla caliente a la mesa para que tú te limpies las manos. Como que todos esos protocolos, la poesía de Astrid y Gastón que tienen en el baño, no es que de verdad, no sé, como que es tan difícil poder explicarle a una persona que no ha ido a un restaurante peruano para poder explicarle cuál es la gracia del restaurante peruano, pero dentro de lo que yo he podido hacer es que lo he grabado y están todos los videos que yo he ido a restaurantes peruanos que he tratado de no... El único que me repito es Panchita, pero todos los demás, bueno, y también me gusta mucho Isolina, pero todos los demás trato de ir variando para que vayan viendo desde el negocio de un mercado, por ejemplo,
la huerta Chinén que se encuentra en Surquillo, que es demasiado grata estar ahí, que también tiene procedimientos, por eso también se hacen una fila, te atienden bien. Desde ahí hasta Maita, o el restaurante de Huacapucllana, que te da una experiencia como museográfica, que yo la encuentro súper linda. Yo creo que uno de los restaurantes con mejor vista que yo he estado en Perú es el de Huacapucllana. Me encanta mirar las huacas. Lo encuentro tan bonita esa sensación de estar como entre una afuera y una adentro, al lado de ruinas arqueológicas. Me encanta la llegada también, que uno llega como a una calle sencilla, no una calle de alto flujo, como que siento que también hay estacionamiento, tiene como muchos puntos positivos que también están relacionados como al entorno de un restaurante, porque te imagínate también tener el mejor restaurante del mundo y empiezas a escuchar bocinazo, no tiene aislación térmica. Es que hay que pensar en todos esos detalles, y hay veces que uno por hacer negocio, por querer vender, ya hagámoslo rápido, y cuando tú quieres ser el número uno del mundo, justamente esos problemas no tienen que ocurrir. Entonces por eso yo les recomiendo, amigos, y este video es como que trato de ser lo más inspiradora posible frente a este tema, es decirle que los peruanos ya están ganando premios. Pueden seguir, el próximo año lo que pueden hacer es pelear el título para no perderlo. A lo mejor quizás sería bueno que empezáramos a escuchar el sonido de otro restaurante. Yo no sé cómo el restaurante Mares no ha participado en estas actividades, porque de verdad creo que ellos son un ejemplo de comida gastronómica peruana en el extranjero. Entonces quizás debería empezar a escucharse ahí en la lista. Quizás sería bueno empezar a incorporar a un restaurante más, porque a lo mejor podría ser interesante que los mejores 10 restaurantes del mundo fueran peruanos. La competencia es dura, pero si nos concentramos en esa competencia, también descuidamos lo otro. Por eso que es importante crear como vínculos, lazos de sana competencia. A lo mejor van a salir uno, a lo mejor otros van a salir 5, pero lo importante es que entre todos vayan remando por el mismo lado. Que todos juntos remen, porque cuando hablamos de gastronomía peruana, primero es eso, y después a veces viene el restaurante. Ahora último se ha posicionado Central. Cuando uno dice cuál es el mejor restaurante de comida peruana en Perú, es Central en Perú. Pero para que Central sea reconocido, galardonado, o sea, también tiene que estar, el mismo restaurante tiene que ser capaz de estar en otro lado. ¿Se acuerdan del chef ese que hace así con la sal? Ese que hace así con la sal tiene su experiencia gastronómica igual en todos sus restaurantes. No, hasta el momento ninguna crítica de nadie frente a esos restaurantes. O sea, lo que se come en Dubái también se come en todos lados, y por ahí es donde tiene que llegar Perú. De hecho, el restaurante de él, yo no sé si compite dentro de los mejores restaurantes del mundo, yo no sé si está posicionado ahí. A lo mejor ni siquiera lo busca. Honestamente no sé. Así que si ustedes me lo pueden dejar en los comentarios, para mí es súper útil, porque finalmente estamos estudiando juntos. Yo les comparto mi opinión, pero también me gusta saber que ustedes me retroalimenten para ver cuál es el camino. Pero yo hasta el momento, por lo que veo, es que la gastronomía peruana, si bien es la número 1 del mundo, no siempre podemos disfrutar de eso en el extranjero. A mí me llevó una sorpresa muy grande la de Tanta, porque yo antes había ido a Tanta. Yo fui para la inauguración de Tanta del Hotel W en Chile, y me atendieron súper bien. O sea, yo no tuve ningún problema, estaba muy bien, pero la última experiencia que yo tuve no fue la mejor. Pero sin embargo hay otro Tanta que está en el Parque Arauco, que es otro mall de Chile, donde sí me atendieron bien, pero como no he vuelto a ir, no lo sé, pero tengo ese video en el canal, es uno de mis primeros videos, que fue visitando el Tanta del Parque Arauco. Y como les digo, mi experiencia fue buena. Entonces hay algo ahora, que es lo que está pasando, en el que se ha perdido ese posicionamiento como de la gastronomía peruana en el extranjero. Y Chile es el país vecino, entonces yo considero que los restaurantes peruanos en Chile y en Argentina, al menos así, Chile y Argentina deberían estar así como perfectos, exactos, porque los chilenos somos buenos clientes de los peruanos. A mí me gusta la comida peruana, me encanta, pero quizás en Estados Unidos quizás no gusta tanto. Yo creo que sí, pero a lo mejor quizás no hay tanto. Pero el comercio, si llevamos la gastronomía y la posicionamos fuertemente en Chile y fuertemente en Argentina, les va a ir muy bien. A los argentinos también les gusta mucho la comida peruana.
Siempre dicen, vamos a un peruano, vamos a comer un peruano. Es como, está dentro del lenguaje. Es un momento en el que uno puede ir a celebrar un cumpleaños. Para eso es la gastronomía peruana. La gastronomía peruana como que une a la familia, hace grupo, reúne. Yo voy a un restaurante peruano a celebrar mi cumpleaños, por ejemplo. Porque quiero sentir esa vibra, quiero sentir esa magia del que me canten el cumpleaños con la caja, de que me regalen un arroz con leche con mazamorra, que siempre los peruanos te hacen ese regalito cuando estás de cumpleaños. Sentir esa música, hay una música muy linda que tiene la música de restaurantes peruanas que tiene como un dejo de samba, que también está relacionada con la música de la selva, también tiene esto, lo que tiene por ejemplo los peruanos que no tenemos ni los chilenos ni los argentinos es que tienen mucha influencia del Amazonas y eso es muy atractivo para nosotros sudamericanos porque como nosotros estamos en el sur, nosotros recibimos clima de frío, tenemos clima de cordillera, de campo, de bosque, como sensación y confort. Entonces, cuando los peruanos nos dan ese toque cálido, que además tiene influencia un poco del Amazonas, es algo genial. Entonces, por eso mismo, yo los invito a todos los que son miembros de la gastronomía peruana, que participan, que tienen sus restaurantes, que a lo mejor hay uno que otro por ahí que me está viendo que quizás tiene alguna franquicia importante, no descuiden la franquicia, es importante que el posicionamiento de Perú y que la gente dé de hablar, que digan este es el mejor restaurante en el que yo he comido en mi vida, así tienen que ser, ese es el estándar. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder tener el mejor restaurante? Tengo que cumplir con ciertos protocolos, por ejemplo, si yo quiero apuntar a ser el mejor, tengo que pensar en tener una estrella Michelin. ¿Y qué necesito para tener una estrella Michelin? Michelin tiene varios puntos. Y hay que lograr esos puntos dentro del costo que yo puedo financiar, porque puede ser quizás tengo que invertir en una arquitectura que es muy cara, pero a lo mejor yo puedo hacer lo mismo con una arquitectura más económica y quizás mi rango de platos es de este precio, quizás no es tan alto, es de este precio, pero mis estándares están claros. Tomo buenas decisiones frente a sensaciones, porque si un peruano tiene un restaurante, tiene que ser creativo. También están los restaurantes estos de menú que salen, y esos no tienen por qué preocuparse en más porque su estrategia de venta es otra. Su estrategia de venta es crear un plato por $3 y que tenga una venta masiva enfocada en el peruano que vive y trabaja en Perú. Pero los restaurantes que están en el extranjero no son esos restaurantes de $3, son restaurantes de 20, de 30, de 40, de $100, de $500, de eso estamos hablando. Entonces, si mi cliente es un cliente de $500 por plato, le tengo que entregar toda una infraestructura y un área relacionada a los $500. Si yo voy a tener un cliente de $20 por plato, entonces yo tengo que crear una infraestructura de un cliente de $20. Pero eso no significa que tiene que ser feo ni sucio. No, también uno con un cliente de $20 igual les pueden entregar un confort. Quizás los materiales no van a ser mármol, quizás no te vas a sentar en una silla de cuero, pero sí te vas a sentar en una silla cómoda, que a lo mejor la compraste en el IKEA, pero es cómoda y te costó barata. O sea, en el fondo es sentarse, por ejemplo, el dueño del restaurante tiene que darse el tiempo para sentarse en toda la silla y encontrar algo que te haga sentir confortable. Lo mismo pasa con las mesas, no es comprar cualquier mesa, es entregar una mesa que genere una satisfacción o entregue el servicio que las personas van a buscar. Porque eso es lo que una persona en el extranjero busca en un restaurante peruano. Como les digo, yo voy a los restaurantes peruanos de manera diaria solo cuando estoy en Perú porque voy a los menús. Pero cuando estoy en Chile o cuando estoy en otra parte del mundo, yo voy a un restaurante peruano como generalmente a una celebración o por alguna razón especial. Bueno, cuando yo estoy en Perú voy porque me gusta grabar videos y porque me gusta mostrarles lo lindo que tiene Perú y la gastronomía es parte de lo lindo que tiene Perú. Pero no me gusta cuando me llevo malas experiencias y he recibido tantos comentarios del Tanta en el que me dicen que el Tanta es malo. Entonces, si es malo, ¿por qué sigue? Entonces, ¿por qué nadie dice, oye, mucha, mandemos una carta de reclamo? Porque no puede ser, pues al final es desprestigia. O sea, yo creo que está súper mal, varios me dijeron en el comentario del plato del Tanta que yo le había echado, o sea, que me habían entregado una salsa como de ají amarillo, pero que era de bolsa.
Entonces no puede ser. Por eso que yo pienso que quizás a lo mejor sería interesante empezar a evaluar la exportación del ají amarillo, porque si va a haber muchos restaurantes peruanos en el extranjero, hay que llevarle su ají amarillo si ese es el ingrediente que falta. Ahora, ¿cuántos puertos hay en Perú? Ahora ya no hay excusa, pero hay que empezar a entregar ese servicio, hay que empezar a ver cómo lo hacemos, cómo empezamos a exportar. ¿Ya? Yo creo que los exportadores ya saben cómo hacerlo. Yo creo que es momento de empezar a actuar, porque ya están posicionados, o sea, ya están dando que hablar. A lo mejor el próximo año no se logra, a lo mejor el próximo año no postulan. Entonces, mientras estén postulando y mientras esté funcionando, entonces hay que darle con todo. Al demás que por ahí aparece alguien con alguna idea y se quiere unir en este negocio gastronómico, porque yo sé que los peruanos son líderes en gastronomía y no solamente son 5 o 6. Yo diría que la mitad del país es bueno para cocinar. Todos cocinan bien. Yo no conozco ningún peruano que cocine mal. Ninguno. Entonces, por eso, si yo tengo esa habilidad, ¿cómo la voy a dejar pasar haciendo otra cosa si yo soy hábil en eso? Si soy hábil en eso, tengo que tener la mejor escuela de gastronomía en mi país. Uno tiene que entrar a Perú y tiene que respirar restaurante peruano por todos lados, pero eso al entrar y a salir también. Los barrios peruanos pueden ser, a lo mejor se podría generar una cuadra de 5 restaurantes, uno de ceviche, otro de... Entonces así el restaurante A, el restaurante B y el restaurante C hacen un puro pedido de un montón de productos y les llega al restaurante. En el fondo, eso es lo que yo les digo con la unión hace la fuerza. Porque a lo mejor yo no necesito un container de ají amarillo, pero quizás mi vecino, lo compro con mi vecino, con mi amigo, con el de allá, con el de acá, y trabajamos en masa. Ahora, ¿qué restaurante es mejor que otro? Bueno, ahí ya uno lo va decidiendo por la ubicación, por la arquitectura, pero uno va ahí tomando la decisión en frente a cómo yo me siento ahí. Y ahí ya las estrategias de retención de público son distintas. Uno ahí va trabajando con otras estrategias de retención de público. Pero hasta el momento, o sea, lo que está pasando es que no se están consiguiendo los mismos sabores de Perú. No se están consiguiendo los mismos sabores de Perú, a mi parecer, y no puede ser que en Chile, estando tan cerca de Perú, no se consigan esos sabores. Y si yo quiero comprar estos productos, los estoy comprando a este costo. También hay que tener esa idea, porque hay que ser estratega. O sea, no se trata de hacerme millonario y rico y vender un poquitito, ¿no? La idea es que empiece a venderse el producto en masa. Hay que empezar a entregar los ingredientes y a darle a los chefs lo que necesitan. Pero el chef no puede estar haciendo la franquicia, haciendo el restaurante, postulándose al número 1 del mundo y más encima exportando. O sea, el chef se vuelve loco. Por eso es importante que si el país, el Perú, va a ser un país líder número 1 en gastronomía, entonces, ¿cuáles son los negocios gastronómicos que están relacionados? Primero, la gastronomía es un bien exportable, se puede hacer en el extranjero, así que mientras se pueda hacer en el extranjero, sería bueno hacer un inventario, un itinerario de cuántos restaurantes peruanos hay en el extranjero, a cuántos yo les puedo vender este producto, cuánto me cuesta mandarle este producto. Hay algunos chinos que tienen supermercados chinos, además de tener estos negocios que son como de plástico y cosas así, de juguetes, también hay supermercados chinos. Entonces yo me pregunto, ¿será el momento de que los peruanos empiecen a crear supermercados peruanos o mercados peruanos? ¿Será el mercado un elemento el que hay que exportar? A mí me gustan los mercados de Perú. A mí me encantan. ¿Es posible que un mercado se pueda exportar? ¿Se puede llevar un mercado peruano al extranjero? Puedo tener porque a mí me encantaría, por ejemplo, ir al mercado peruano de Chile, pero no está. Hay un pasillo en la Vega Central y eso sería todo. Un pasillo. Y encuentro un poquito. Pero no se encuentran todos los ingredientes que uno quisiera. Y lo que se encuentra está a muy alto costo. Entonces ya, hay que hacerlo. Es así. Oye, no he saludado a nadie. A ver, discúlpenme. A ver quiénes están aquí en el chat. Está Godofredo, como siempre. Amadeus. Siempre aquí. Bit B. Lenin Joel Yokya. Dani, también aquí. Dani CF. ¿Qué más? Marcela Castro. Axel Fernández. Diana Brink. Kevin Suñer. Es difícil tu apellido, Kevin.
Copi Soto. Kevin, aquí está de nuevo. Oye, bueno, no sé si ustedes están, Miguel, Paqui también está aquí. Yo no sé si ustedes están de acuerdo. Me encantaría que me dijeran abajo en los comentarios exactamente qué es lo que opinan frente a lo que yo les estoy diciendo. Pero yo creo que es importante considerar este manual de procedimientos de gastronomía, de arquitectura, cómo fiscalizar. O sea, si yo vendo mi franquicia, ¿qué tengo que ir a ver para que fuera la reputación? ¿Vale la pena ir a viajar a un país para ver qué pasa con la reputación? A lo mejor esa fiscalización la puede hacer un youtuber. La fiscalización la hace un youtuber y le pone nota, y en base a esa nota se puede hablar. No lo sé, yo estoy pensando porque para mí igual fue fácil. Entonces a lo mejor uno tiene que evitar hacer el viaje, sino que pedirle a alguien que es un experto que conoce varios restaurantes y que ha ido, o que conoce varios, que vaya, como una especie de cliente incógnito. Eso funciona y funciona bastante bien. Yo estuve mucho tiempo haciendo cliente incógnito. Sí, antes de trabajar, cuando estaba en la universidad, hice varios clientes incógnitos. Era bueno, me acuerdo que era entretenido. Lo utilicé y funciona. Entonces yo pienso que el trabajar con los clientes incógnitos quizás puede ayudar a ciertas franquicias peruanas para que vean cómo son los estándares. Lo importante es conocer un restaurante peruano antes de opinar de un restaurante peruano en Chile, porque para poder medir el estándar, uno tiene que entender de dónde viene, cuál es la esencia, de dónde partió, cómo comenzó. Igual hay que culturizarse, no es tan fácil, pero ya cuando uno ya tiene la cultura y entiende cómo funciona y la importancia de cada elemento. Por ejemplo, yo no sé si en el mundo la gente sabrá la importancia del maní en la comida peruana, la importancia del payar en la comida peruana, la importancia del ají amarillo. Entonces, de eso quería hablar con ustedes, los quiero inspirar, quiero que sean parte de esto, empápense, aprovechen esta ola de la gastronomía peruana que está siendo número 1 del mundo, busquen cómo pueden recibir algún beneficio de esto. Las personas están dando de qué hablar, el hashtag Peruvian Food es una palabra clave que está bien arriba, y hay que aprovechar esta ola. Yo sé que a veces, a lo mejor la vida te puso este video acá para que lo veas y para que digas, oye, qué buena idea, lo tengo que hacer. A veces uno necesita que alguien te dé ese empujón. Yo estoy segura que alguien por ahí tiene una idea, sabe lo que hay que hacer y lo quiere experimentar, entonces quizás yo les estoy dando el empujoncito para que se motiven y lo hagan y saquen esa energía y esa vibra que necesitan para poder enfrentar este tipo de negocios que son muy buenos. De verdad que la gastronomía peruana a mí me encanta. De verdad me hace muy feliz ir a un restaurante peruano. Aunque la comida no da felicidad, da placer, pero a mí me hace, no sé, me trae muy buenos recuerdos. Voy a estar mostrándoles más restaurantes peruanos para que ustedes me digan, ¿sabes qué? Bien, o qué mal, o sabes que deberías reclamar, o ese plato está bien. Hay algunos que me dijeron que los tallarines verdes del Tanta que probé estaban bien, pero yo la verdad es que quedé muy decepcionada. Yo me esperaba los tallarines del 7 sopas, por eso que le he estado compartiendo también los videos para que puedan ver o entenderme como en base a una experiencia o una fuente. ¿Por qué yo estoy opinando esto? Opino esto porque estuve viendo acá, estuve allá, estuve allá. En todos los restaurantes que yo he ido he pagado la cuenta. En todos. Entonces puedo dar mi opinión en cuanto a lo que está pasando. En Perú, todos los he pagado. Así que eso, amigos, muchas gracias por ver este video, muchas gracias a todos los que me dejan un like. Son hartos los que me están viendo, pero me han dejado pocos likes. Necesito ahí vuestro apoyo. Ayer hice un video diciéndoles que tenía muchas ganas de ir a la Copa América a ver el partido de Chile con Perú, pero para eso necesito vuestro apoyo. Los que no están suscritos, suscríbanse. Los que puedan hacerse miembros del canal, se los voy a agradecer mucho. De verdad, todos los que me puedan apoyar con super chat, ahora es el momento. Se los agradezco un montón porque la Copa América está carísima. Creo que los partidos están como, o sea, los precios de las entradas están de Estados Unidos, amigos. Ese es el problema de la Copa América, que se haga en Estados Unidos, que es cara la entrada. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente video, que estén bien, gracias por sus likes y suscríbanse, eso es gratis y me ayuda un montón. Chao.